Bueno, buenas tardes. Les vamos a hablar sobre la erosión. La erosión se define como el arrastre de partículas, ya sea por diferentes factores. En la erosión podemos hablar de dos tipos. Principalmente se da por natural o antrópica. Hablemos de la antrópica. La antrópica es el uso del suelo que le ha dado el hombre, ya sea su uso, por ejemplo, para el cultivo, por ejemplo, para sobreexplotación para la deforestación, que es como la tala de árboles, la quema. También podemos hablar sobre la creación de vías y carreteras que se hacen, que eso también hace que se degrade el suelo. Ahora vamos a hablar sobre la parte natural. En la parte natural, los factores que intervienen es la lluvia, el relieve, la vegetación, los suelos, etc. Principalmente se da erosión hídrica y erosión eólica. Erosión eólica es todo lo que es arrastre del viento. Son las partículas que son de arrastre por el viento. De erosión hídrica. Entonces podemos ver que es erosión pluvial, erosión pluvial, erosión marítima, erosión fluvial. Entonces, pluvial quiere decir es por lluvias, por la intensidad de lluvias. En la parte entonces ahí podemos ver, entonces aquí podemos ver, ya vemos. Entonces en la lluvia hablamos de intensidad de lluvia y frecuencia de lluvia. Ya en este caso hablamos de las gotas que impactan al suelo. Ya por ejemplo hablamos de erosión en surcos, que la erosión en surcos son... la erosión en surcos es ocasionada por la concentración del escurrimiento, que es pues de la lluvia. Y que se van formando surcos, pequeños surcos, como en forma casi paralela. Escorrentía. Entonces, aquí podemos ver la erosión en surcos. La erosión laminar. La erosión en cárcavas. La erosión en cárcavas quiere decir es la unión de varios surcos que van formando una cárcava, ya sea pequeña o grande. También vemos la erosión remontante, que es como desde la parte de arriba, donde están los surcos y las cárcavas, se empiezan a retroceder hacia la cima de las laderas, y estas van aumentando su tamaño y su longitud. Entonces, también vemos la remoción en masa. Entonces la remoción en masa se puede dar. La remoción en masa es el desprendimiento de grandes bloques de tierra, de suelo. Entonces podemos ver que son por deslizamiento. El deslizamiento es, por ejemplo, es por cierto tiempo, que es lento. Y cuando llega la lluvia y baja la masa de tierra. O los derrumbes es más rápido, que es en cierto momento se viene abajo cierta cantidad de tierra. Los hundimientos es que, por ejemplo, ya la parte de abajo de las aguas que corren, que se infiltran por debajo del suelo, eso va haciendo que se haga como que se vayan abriendo como huecos, y eso hace que el suelo que está superficial se venga abajo. Eso es lo que hace los hundimientos. Por ejemplo, en las coladas de barro ya son movimientos de lodo, arena, tierra, piedras, que están bien mezcladas. Es lo que corre. Listo. Ahora vamos a hablarles de lo que es la degradación de los suelos. La degradación de los suelos se puede dar por degradación biológica, degradación física, degradación química y degradación física. Entonces vamos a hablar de la degradación física del suelo. La degradación física
Entonces aquí hablamos que son la textura, la estructura, la densidad, la porosidad. Ya por ejemplo cuando hablamos de degradación es que se degradan todas estas. Ya por ejemplo el suelo pierde porosidad y esto hace que se vaya compactando, que se vaya degradando el suelo, haciéndose por ejemplo menos fértil, que por ejemplo la cobertura vegetal se vaya acabando, que ya los suelos queden desnudos y ya no sea fácil por ejemplo cultivarlos. Entonces ya por ejemplo cuando hablamos de densidad hablamos de pérdida de volumen, de que se hacen ciertos huecos en el suelo, que se va compactando el suelo. Esto también se da se va compactando el suelo, lo que no hace que por ejemplo que las raíces crezcan, por ejemplo se puedan desarrollar bien, sino que pues la planta muere ahí, y eso también se hace por la excesiva maquinaria, que también hace que se degrade el suelo. Ahora, cuando hablamos de degradación química, la degradación química consiste en la pérdida de nutrientes de los suelos. Entonces ya hablamos. Entonces ya por ejemplo, uno de los procesos es que el suelo se va acidificando, que es el proceso por el cual el suelo absorbe muchos cationes de hidrógeno, reduciendo así su pH. Entonces también la otra es el aumento del pH. La otra, por ejemplo, la salinización, también se va aumentando la salinización, que son los contaminantes pueden aumentar la salinidad y como consecuencia disminuir la estabilidad del suelo, que el suelo se hace mucho más inestable, la materia orgánica se va perdiendo también. Y ya cuando hablamos en la parte biológica, ya nos estamos refiriendo a todo lo que es los organismos, los microorganismos y los macroorganismos. Es la parte superficial del suelo. También se pierde la biodiversidad, la biomasa del suelo. Entonces se reduce la fauna, la microfauna, debido a la tala, a la quema de bosques, que afectan. Esto es como la que más afecta a los microorganismos. Bueno, ya estábamos hablando de la reducción de la materia orgánica, que quedan totalmente desnudos los suelos, y eso hace que el suelo pues ya no sirva para cultivos, o pues definitivamente dure muchísimo para que vuelva a que un suelo sea fértil. Que un suelo sea fértil. Ya cuando hablamos de por ejemplo en la solidificación, que podemos hablar de que se presenta en diferentes clases, que por ejemplo es nula, moderada, alta o muy alta. En la erosión también se puede presentar erosión ligera, erosión moderada, erosión severa o muy severa. Por ejemplo, ya en la ligera es que por ejemplo todavía se puede cultivar la tierra, no está perdida gran parte del material vegetal, del materia orgánica. Ya por ejemplo en la muy severa ya lo que vemos es los desiertos, ya el suelo ya no sirve para nada, ya no es cultivable, ya no, ni por ejemplo para los animales, ni para la ganadería ya es apto, porque ya está totalmente compactado y ya está totalmente poroso, ya muy poroso, muy sedimentado. Y bueno, eso es lo que les venía a hablar sobre la erosión de los suelos. Muchas gracias.